a grabar. Muy Recording bien. in progress. Hoy día vamos a hacer pruebas de bondad de ajuste. Vamos a verificar si un conjunto de datos realmente se ajusta a un determinado valor o modelo de distribución de probabilidad. Entre, entre las pruebas de bondad de ajuste que vamos a realizar, haremos la prueba de bondad de ajuste a la distribución uniforme, a la distribución binomial, a la distribución Poisson, a la distribución normal, a la distribución exponencial y haremos también una prueba de bondad de ajuste a las proporciones, que se la conoce también como la distribución hipergeométrica. ¿No? Bien, vamos a empezar a ver si existe si este conjunto de datos o esta base de datos se ajusta a una distribución uniforme. Se le dice distribución uniforme o distribución equitativa. Bien, a ver, fijémonos, miren, dice, durante los días de una semana se verifica la cantidad de personas que utilizan un determinado cajero. Con los siguientes datos nos piden que verifiquemos si la utilización del cajero se ajusta a un modelo uniforme, o en otras palabras, si ha sido equitativa la distribución durante los días de la semana. Y nos dan acá los datos. Es decir, nos dice la cantidad de veces que ha sido utilizado este cajero y en función a esta información, si podemos indicar que la utilización de este cajero ha sido distribuida equitativamente entre los días de la semana, es decir, si se ajusta a un modelo uniforme. Y que esa verificación la realicemos al 5% de significación. Bien, nos planteamos nuestras hipótesis, ¿no? Como hipótesis nula, decimos el uso del cajero se distribuye equitativamente o se ajusta a un modelo uniforme, como quiera. Y como hipótesis alternativa, que el uso del cajero no se distribuye equitativamente, es decir, no se ajusta a un modelo uniforme. Y acá va a ser necesario que calculemos un factor que vamos a llamar las frecuencias esperadas. Bien, estos datos que tenemos aquí en esta tabla lo vamos a ordenar de otra forma. Estamos acostumbrados nosotros, ¿sí? ¿No? Entonces, estos datos que tenemos aquí, ese 60, 58, 43, que serían las frecuencias, que serían, vamos a poner esta fotografía, que serían las frecuencias absolutas, en realidad, fíjense, son 438 visitas que ha tenido ese cajero distribuidas durante la semana. Por lo tanto, estos son los datos de la frecuencia absoluta, ¿no? ¿Cierto? Ahora bien, y los datos que se hayan obtenido a través de la observación, a través de la experimentación, a través de un trabajo de muestreo, porque para tener estos datos aquí hemos tenido que ir a pararnos o ir a controlar cuántas personas han visitado cada día cada uno de estos cajeros. Son los datos obtenidos a través de la observación, son los datos que queremos nosotros ver si esos datos, justamente estos son los datos que se ajustan al modelo. Entonces, esta frecuencia absoluta, por lo menos aquí en las pruebas de bondad de ajuste, la vamos a llamar las frecuencias observadas. Si las frecuencias que hemos observado a través de la experimentación, a través de la observación, son los datos que queremos verificar su ajuste. ¿Eh? Ahora, como nosotros en este caso queremos hacer un ajuste a la distribución uniforme, habrá también unas frecuencias teóricas. Las frecuencias teóricas según el modelo, las que no han sido ya obtenidas a través de la observación de la experimentación, ¿no? A estas frecuencias teóricas las vamos a llamar las frecuencias esperadas, porque son las frecuencias que se esperarían que deberían tener cada una de las categorías si hubiera un ajuste perfecto a ese modelo uniforme. Esas frecuencias esperadas, ¿cómo se las calcula? El n, que es la cantidad total de datos, que serían 438, dividido entre la cantidad total de categorías, nos da 62,57. Esa es la frecuencia esperada que se esperaría hubiera cada una de las categorías. Entonces las colocamos esas frecuencias esperadas. De todas maneras, la sumatoria de todas estas frecuencias esperadas, pues debe sumar 438. Debe ser igual, ¿no? La sumatoria de las frecuencias observadas con la sumatoria de las frecuencias esperadas deben ser iguales. Carlos, me pasé el ratito. Deben ser iguales, ¿sí?
Muy bien, entonces ahora que ya tenemos las frecuencias observadas y ya tenemos las frecuencias esperadas, vamos a ir buscando nuestros estadísticos, tanto el crítico como el de prueba. Algo que me estaba olvidando de comentarles, que para todas, escúcheme bien, para todas las pruebas de bondad de ajuste, trabajamos con la tabla de chi cuadrado. Muy bien, entonces vamos buscando nuestro estadístico. Todos ustedes están con sus tablas, me imagino que a estas alturas ya las tienen impresas sus tablas. Vamos buscando el estadístico crítico. Otra cosa importante, quería comentarles, que si bien vamos a usar la tabla de chi cuadrado en estas pruebas de bondad de ajuste, las pruebas de bondad de ajuste trabajan con una única zona de rechazo. Es decir, trabajan como una prueba unilateral y la zona de rechazo estará localizado siempre al lado derecho. ¿Sí? Es decir, esta gráfica que tenemos aquí, donde la zona de rechazo está localizado al lado derecho, la vamos a utilizar, ojo, en todas las pruebas de bondad de ajuste. ¿Sí? Bien, entonces, este valor crítico, el que separa la zona de aceptación de la zona de rechazo, es decir, al 95%, al chi cuadrado. Pero recuerden que de aquí, para poder entrar a la tabla de chi cuadrado, necesitamos los grados de libertad, ¿no? Los grados de libertad es igual a K menos M menos 1. ¿Qué cosa es K? No sé si la tengo la tabla aquí. Vamos a ver. Acá es la cantidad de categorías. Es decir, me hubiera gustado tener aquí la tabla para poder confirmar cuántas categorías tenía nuestra tabla. Recuerden que eran los días de la semana y estábamos trabajando con los 7 días, ahí sale siete categorías. Esta M es la cantidad de parámetros calculados. Generalmente en la distribución uniforme no se calcula ningún parámetro, pero cuando decimos parámetros nos referimos a alguna de las medidas estadísticas. Así no ha sido necesario y no va a ser necesario en la distribución uniforme calcular la media aritmética de desviación estándar. No ha sido necesario, ha habido 0 cálculos de medidas estadísticas, que son conocidas como parámetros, ¿no? Bueno, entonces reemplazando 7 menos 1, 6. Tenemos 6 grados de libertad. Justamente lo que mencionamos en las previas de las clases, necesitamos el valor de chi cuadrado al 95% con 6 grados de libertad. Recuerden que en la tabla de chi cuadrado ingresamos a lecturar de derecha a izquierda. Entonces, para efectos de encontrar ese valor en la tabla, deberíamos entrar al 2,5, ¿no? ¿No? Porque, o al 0,025 en fracciones. Si alguien me ayuda, por favor, con las tablas, ¿cuánto sale al 2,5 que correspondería para nosotros, perdón, 2,5 al 0,05, ¿no? Al 0,05 en la tabla, pero que para nosotros correspondería al 95, ¿cierto? Pero con 6 grados de libertad. Si alguien me ayuda buscando en la tabla cuánto es, por favor, al 5% con 6 grados de libertad, el valor de chi cuadrado. Con 6 grados de libertad, ingeniero. Sí, 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 porque cinco viene punto treinta 5.3481. me sale 12,59. Vamos a ir a ver, vamos a verificar nomás, ¿ya? Esta nuestra tabla, puede ser que vea un error. Muy bien, a ver, acá está, al 5%, ¿dónde está? Vamos a ver, bien, decíamos al 5%, es decir, el 0,05, ¿no? ¿De acuerdo? Con ese valor ingresamos todas las Sí, tablas de ayuda ingeniero. y con 6 grados de libertad, habíamos dicho. Ah, sí, ingeniero. 12,59, ¿cierto? Sería, ¿no? Sí, Sí, sí. 12,59. Perfecto, perfecto. ¿Saben qué? Creo que me siento más cómodo trabajando en PDF porque ahí me permite rayar. Lo voy a cerrar el documento y lo voy a abrir este mismo, pero en PDF, por favor. Creo que es más estético en diapositiva, pero creo que para nosotros nos sale más cómodo, por lo menos nos sale más cómodo
para poder rayarlo e indicar, marcar. Lo tengamos en PDF. Déjenme abrir el mismo documento en PDF. Aquí está. Ahora sí, incluso eso me permite cambiar mucho más rápidamente de diapositiva, sí, para poder ver la tabla. Perfecto. Ya está. Ahora tengo que compartirlo, pero no. Olvídalo. Ok, ahora sí. Ya, perfecto. Aquí está. Entonces, decíamos 12.59 nuestro valor de chi cuadrado, el valor que separa la zona de aceptación de esta zona de rechazo. Ya está nuestro estadístico crítico. Vamos a calcular nuestro estadístico de prueba. Para calcular el estadístico de prueba, esta es la forma. Acá debemos generar esta relación que dice lo siguiente. Frecuencia observada menos la frecuencia esperada es la diferencia al cuadrado y dividido entre la frecuencia esperada. Si ustedes me ayudan, a ver, verifiquemos el primero, alguien que esté con su máquina de calcular, dice, frecuencia observada sería 60, menos frecuencia esperada sería 62,57. Esa diferencia elevan al cuadrado y la dividen entre frecuencia esperada, es decir, la vuelven a dividir entre 62,57. Por favor, verifíquenme que se obtenga este valor. Sí, sale eso, ingeniero. ¿Sí? Muy bien, gracias. Y repetimos esa operación para todas las categorías generando esto. La sumatoria de esta columna, que nos da 33,74, la sumatoria, fíjense, de toda esa columna, nos genera nuestro estadístico de prueba, el valor que va a verificar si estamos en la zona de aceptación o estamos en la zona de rechazo. Sale 33. Entonces, si ese es nuestro estadístico de prueba, yo les pregunto, este estadístico, este valor de 33,74, ¿estará en la zona de aceptación o en la zona de rechazo? Sabiendo que nuestro estadístico crítico es 12,59. De ¿Qué rechazo, dicen? ingeniero. Paso. En la zona de rechazo. Está aquí en la zona de rechazo, efectivamente. Si el valor crítico es 12,59, pues el 33 está acá a su derecha, en la zona de rechazo. Si está en la zona de rechazo, ¿qué es lo que se rechaza? Se rechaza la hipótesis nula, ¿no? Y se acepta la hipótesis alternativa. Es decir, que los datos no se ajustan a una distribución uniforme, es que los datos no están distribuidos equitativamente. Veamos qué dice la conclusión. Por lo tanto, se rechaza H sub 0. Existe suficientes evidencias para indicar que las cantidades de personas que usan el cajero automático no se distribuye equitativamente entre los días de la semana o no se ajusta a un modelo uniforme. Y hemos llegado a esa conclusión al 5% de significación. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, Sí, ¿no? ingeniero. Sí. Ok. Vamos con otro ejercicio. Bien, bueno, hace datos eran variables cualitativas. Aquí vamos a trabajar con un conjunto de datos numéricos. Tenemos una tabla de distribución de frecuencia. Por lo que veo son edades de las personas, es decir, se ha encuestado a 108 personas. 108 personas. Y se nos pide que verifiquemos si estos datos, estos 108 datos y la forma como están agrupados en esa tabla de distribución de frecuencia, si se ajustan a un modelo uniforme también. Entonces, de la misma manera, hemos planteado nuestra hipótesis nula, hemos planteado nuestra hipótesis alternativa. ¿Sí? Y estos datos que se han obtenido, porque estos datos de edades se han tenido que verificar, se ha tenido que hacer una encuesta o sacar información, así se lo ha obtenido a través de la observación. Eso es lo que nosotros conocemos como, habíamos dicho, como la frecuencia observada, como la frecuencia observada. Y la frecuencia esperada, la que por lógica se esperaría, tendría que haber para que sea un ajuste perfecto, lo llamamos la frecuencia esperada. Bien, pero en ese proceso de calcular las frecuencias esperadas, nos estamos topando aquí con un problemita. Y vemos, ¿cuál es el problemita que nos estamos esperando? Que los anchos de clases que tienen cada una de las categorías no son iguales.
Este primer intervalo tiene un ancho de 10, este segundo un ancho de 20, el tercero tiene un ancho de 15, el siguiente tiene un ancho de 10, el siguiente un ancho de 15, el siguiente un ancho de clase de 15, el siguiente un ancho de clase de 15. A ver, no, este es de 5, ¿no? El anterior, este acá es de 5. Voy a revisar, 15, 10, ok. Estamos trabajando con anchos de clases diferentes. Entonces la lógica nos dice que mientras más ancha sea una clase, pues se espera también que tenga mayor frecuencia, ¿no? Entonces, aquí no esperemos que, como vimos en el ejemplo anterior, que todas las frecuencias esperadas sean iguales. Aquí sí, porque eran categorías y todos tienen la misma probabilidad, no había anchos. Aquí si los anchos de clase, escúcheme bien, si los anchos de clase fueran iguales, todas las frecuencias esperadas tendrían que ser iguales. Sería nomás dividir el n, como hemos hecho hace rato, dividido entre 108 y bueno, tendríamos todas las frecuencias esperadas iguales. Pero aquí como los anchos de clase son diferentes, por lo tanto, se espera que cada una tenga también proporcionalmente frecuencias esperadas diferentes. Pero aquí notamos una cosa, y bueno, aquí, fíjense que aquí hemos anotado las frecuencias, los anchos de clase que ahorita veníamos mencionando, son anchos de clase diferentes. Entonces se espera, la lógica nos dice que un intervalo que tenga un ancho de clase de 20, pues se espera, 20 dividido entre 5, 4, ¿no? Se espera que tuviera 4 veces más de frecuencias esperadas respecto a este otro intervalo que tiene un ancho de 5. Pero vemos que todos los números son múltiplos de 5. Entonces vamos haciendo grupitos de A5. ¿Qué quiere decir? Que este ancho de clase de 10 tiene 2 grupitos de 5. Y este intervalo que tiene, hagámoslo acá, que tiene un ancho de clase 20, tiene 4 grupitos de A5. Hemos buscado algo común entre todos. Este que tiene un ancho de 15, tiene 3 grupitos de 5. Este que tiene un ancho de 10, tiene 2 grupitos de 5. Este que tiene un ancho de 15, tiene 3 grupitos de 5. Este que tiene un ancho de 5, tiene un grupito de 5. Y este que tiene un ancho de 15, le corresponde 3 grupitos de A5. A5. Formando en total, 18 grupos de 5. 18 grupos de 5. Entonces nosotros podemos decir que para poder encontrar cuál sería la frecuencia esperada por cada grupo de A5, que son 18 en total, decimos el n, que 108 es la cantidad total de datos, dividido entre los 18 grupos, nos da que deberíamos asignarle una frecuencia esperada de 6 por cada grupo de 5. Como la primera categoría tiene 2 grupos de 5, entonces 2 por 6, 12. Como el segundo grupo tiene 4 grupos de 5, 4 por 6, 24. La siguiente categoría tiene 3 grupos de 5, 18. Este tiene 2, sería 12, ¿no? Porque se le va a asignar, repito, una frecuencia de 6 por cada grupo de 5. Este tiene 3, va a ser 18, este va a ser 6 y este va a ser 18. Si sumamos todo esto, toda esta frecuencia esperada, si alguien me ayudara y lo suma, por favor, ¿cuánto sale? ¿Alguien que lo pueda sumar? 108. 108. 108, perfecto. Lo que les comentaba hace rato, la frecuencia esperada siempre va a ser igual a la frecuencia observada. Lo que se hace en la frecuencia esperada es la frecuencia teórica, es lo ideal. Si vamos a hacer un ajuste a la distribución uniforme, estas deberían ser las frecuencias ideales para que sea un ajuste perfecto. Esas deberían ser las frecuencias ideales. Hemos hecho una redistribución del total de frecuencias, pero ajustándole ese modelo. Estas deberían ser las frecuencias ideales, las frecuencias teóricas, pero nosotros en la práctica hemos obtenido esto. Entonces, a pesar de estas diferencias, puede haber un ajuste. No es un ajuste perfecto, pero podemos llegar a la conclusión que sí se ajustan a ese modelo. No en forma perfecta, porque para que sea perfecta,
tendrían que ser estas las frecuencias esperadas. Bueno, no, deberían ser estas las frecuencias en realidad. Bien, entonces, ya tenemos la columna de frecuencia observada, fíjense. Tenemos aquí la columna de frecuencia esperada. Eso lo voy a trasladar a una tabla un poco más limpia. Aquí está. Bien, vamos nosotros calculando nuestro estadístico crítico. Le había mencionado que trabajamos con chi cuadrado y que trabajamos con una sola zona de rechazo que va a estar siempre localizada a la derecha. Entonces, como es el 95%, entramos a nuestra tabla. Si bien queremos el 95, pero vamos a entrar, como se hace una lectura de derecha a izquierda, vamos a entrar al 5%. Grado de libertad, K menos M menos 1, K es la cantidad de categorías, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 categorías. M es la cantidad de parámetros calculados o medidas estadísticas, no se ha calculado ninguna, 0, menos 1, 6. Entonces, en la tabla al 95%, con 6 grados de libertad, claro que la tabla vamos a entrar con 5%. Bueno, acá se repite un poquito el mismo valor crítico de hace rato, 12,59. Ya tenemos nuestro valor crítico, ¿no? Porque como es el 95 y coincidentemente son también 7 categorías, al igual que el ejercicio anterior, por eso que estamos coincidiendo, una coincidencia. 12,59 es nuestro valor crítico. Vamos a generar nuestro estadístico de prueba. Esta es la fórmula para generar el estadístico de prueba. Dice, frecuencia observada sería 11 menos frecuencia esperada menos 12, esa diferencia al cuadrado y dividido nuevamente entre la frecuencia esperada. Eso nos sale 0.08383. Piense que aquí se nos hizo 0. ¿Por qué se nos hizo 0? Porque coincidentemente la frecuencia observada con la frecuencia esperada son iguales, ¿no? Esta diferencia en el numerador se va a hacer 0. Por eso que nos sale 0 este factor. Acá sucede lo mismo. Bien, la sumatoria de esta columna sale 0,389, que será nuestro valor de prueba, 0,389. Yo preguntamos, ¿ese valor de prueba estará en la zona de aceptación o en la zona de rechazo? Aceptación. Está en la zona de aceptación. Por lo tanto, vuelvo para atrás, se acepta la hipótesis nula. Es decir, que los datos sí se distribuyen equitativamente, sí se ajustan a un modelo uniforme, aunque habíamos dicho que esto era lo perfecto, ¿no? Pero aún así, con estos datos que tenemos, sí, se puede considerar que hay un ajuste aceptable al modelo uniforme, al modelo equitativo. Y como conclusión, existen suficientes evidencias para indicar que las edades de la población se encuentran distribuidas equitativamente. Y hemos llegado a esta conclusión al 5% de significación. ¿Se entiende, chicos? Sí, ingeniero. Una pregunta, por favor. Claro, En dime. caso de que los anchos de la clase no tengan un factor común, ¿se toma como 1? Muy bien, lo has dicho perfecto. Lo has dicho perfecto. Sí, pudiera ser lo siguiente. A ver, llegamos a una pequeña modificación ya que lo tocas. Voy a guardarte un poquito. Perfecto. A ver, vamos a suponer un caso hipotético, ¿no? Para que no sea 108, ya. Vamos a suponer, no sé cómo hacerlo eso. Acá. Este último intervalo hubiera sido de 85, no, con rojo lo haré para que resalte más ahí. Hubiera sido de 85 a 86. Ok, ahí ya se nos fregaba todo. Ah, pero bueno, en la anterior tabla, para aquí donde estábamos haciendo esto. Voy a borrar todo esto. Y así. Muy bien. Ok, perfecto. Como planteó su compañero muy bien, ¿qué hubiera pasado si en este caso puede salir un 2 múltiplo de 5, ¿no? De 85 a 86. Ahí se nos fregó todo porque este tendría un ancho de 10, este tendría un ancho de 20, este tendría un ancho de 15, este tendría un ancho de 10, este de 15, este de 5, y este de 1, se nos fregó, ya no son múltiplos de 5. Entonces, ¿cuánto tenemos si sumamos todo esto?
Serían 10, 30, 45, 55, 60. ¿Me ayudan, por favor? 30, 45, 55, 70, 76, me parece. Sí, ¿no? 76. Entonces, el común entre todo esto, pues, va a ser uno nomás, ¿no? Grupos de a uno, como se dice. Grupos de a uno. Entonces, aquí diríamos, son 76 grupos de a uno. Diríamos, 108 dividido entre 70 y... Alguien me hace el cálculo. Dividido entre 76 grupos, ¿cuánto sería 108 dividido entre 76? $1,42. 1,42. Entonces, diríamos, ¿cómo interpretaríamos esto? Que le corresponde una frecuencia esperada de 1,42 por cada grupo de 1. La primera categoría esto ya no valdría, ¿no? El grupo de, diríamos grupos de A1 acá. Grupo de A1, acá habrían 10 grupos de 1, aquí habrían 20 grupos de 1, aquí habrían 15 grupos de 1, acá habrían 10 grupos de A1, 15 grupos de A1, 5 grupos de A1 y un grupo de A1. Muy bien, tampoco valdría. Entonces, la primera categoría tendría 10 grupos de A1. 10 por 1,42, esa frecuencia esperada acá tendría que ser de 14,2. La segunda categoría tiene 20 grupos de A1 por 1,42. 15 grupos de A1, 15 por 1,42. Y así haríamos esa operación para encontrar estas frecuencias esperadas. Que pudieran hacer el trabajo de esta manera de practicar y van a ver que toda esta columna también tiene necesariamente que mantener el valor de 108 de sumatoria de la frecuencia esperada. No sé si me dejé entender, chicos. Sí, ingeniero, gracias. ¿Sí? Ok. Ingeniero, Eso, una pregunta ahí, en claro. el caso de que fueran 10 grupos con el ejemplo que usted dio, ¿sería dividirlo 11 entre 1,42 para saber cuántos grupos salieron? O con, Perdón, ¿me la puedes repetir la pregunta? para saber, con el ejemplo que usted acaba de dar, para saber que son 10 grupos, ¿lo dividió entonces 11 entre 1,42? No. ¿O Para cómo que lo salga. sacaría? ¿Para qué categoría tú me dices? Bueno, y que lo que pasa es que aquí de 10 a 20, la primera categoría, por ejemplo, de 10 a 20, hay un ancho de 10, ancho de 20, de 15, de 10, de 15, de 5. Entonces no hay un máximo común divisor acá entre todos ellos, como había hace rato que era el 5. Entonces asumimos como máximo común divisor el 1 nomás. Entonces en la primera categoría hay 10 grupos, en la segunda categoría hay 20, en la tercera hay 15. ¿Grupos de cuánto de ancho? De 1 nomás, de 1. Entonces son en la sumatoria de todo esto, nos avisa que hay 76 grupos de A1. De A1. Y en la primera categoría hay 10 grupos de 1, acá hay 20 grupos de 1. Entonces, ¿cuál es el ancho cuál es la frecuencia esperada para cada grupo de 1? Eso que hicimos. El total de datos, que son 108, esto lo voy a borrar un poquito, dividido entre la cantidad de grupos que vea, voy a borrar un poquito. Muy bien. 108, que es la cantidad, que es el total de datos que tenemos, 108, dividido entre, ¿cuántos grupos de A1 tenemos? 76. Dividido entre 76. Eso nos avisa que le corresponde una frecuencia esperada de 1,42 para cada ancho de 1. No sé si me estoy desviando gracias a tu pregunta. En el caso de la primera categoría, hay 10 grupos de A1. Si la frecuencia esperada por cada grupo de A1 es 1,42 y en la primera categoría hay 10 grupos de A1, pues 10 por 1,42 nos va a dar 14,42. En la segunda categoría hay 20 grupos de A1, que es el ancho, porque hemos tomado como 1 como el común, 20. Y la frecuencia esperada por cada grupo es de 1,42, 1,42 por 20 nos da la frecuencia esperada. No sé si esa era tu pregunta o me la aclaras, por favor. Sí, ingeniero, está bien, Sí, gracias. ¿está bien? ¿Está bien? Ok. Sí, sí. ¿Alguna otra consulta, chicos?
¿Sí? Bien, voy a pasar. Voy a dejar de compartir la distribución uniforme. Voy a abrir el otro modelo. Permítanme. Y lo voy a abrir en PDF nomás, ya. Creo que es más fácil. Por lo menos me siento, no sé, me siento más cómodo porque nos permite rayar, escribir ahí, lo que no se puede hacer en el PowerPoint. Ya está. ¿Me confirman si se está viendo la diapositiva de distribución binomial? Sí, se ve. Ya. A ver, esto sí no me van a decir que no han visto toda la distribución binomial. Es uno de los modelos clásicos de probabilidades. Es difícil no entrar a probabilidades y no haber visto este modelo binomial. ¿Sí? Sí o sí lo han visto todos. Uno de los más básicos. Y la distribución binomial, no sé si la tengo, no, todavía no la tengo acá. Me hubiera gustado mostrarles la formulita, el uso de la calculadora. No lo he descargado todavía. Lo tengo en el otro, en el Pera. Bueno, ya, no importa. Me hubiera gustado mostrarles, les decía, cómo calcular esto directamente en la calculadora. Bien, a ver, el modelo binomial tiene ciertas características bien específicas. Simplemente para que vamos recordando, la distribución binomial maneja solamente dos posibles resultados: éxito o fracaso, no hay más. ¿Sí? La probabilidad de éxito se debe mantener constante en cada repetición o en cada ensayo. Eso es una condición inamovible para que se pueda ajustar un modelo binomial. Y cuando decimos que la probabilidad de éxito se debe mantener constante en cada ensayo, yo les voy a pedir, para que se entienda bien el modelo binomial, les voy a pasar un material adicional para que recuerden cómo funcionaba la distribución binomial, porque aquí no vamos a resolver problemas de binomial, vamos a aplicarle una hipótesis para ver si esos datos se ajustan a un modelo binomial. Si hay un examen, chicos, de 10 preguntas de selección, donde cada pregunta tiene 4 incisos y donde solamente uno es el correcto, sí, ¿no? Y es un ejemplo clásico de distribución binomial. Hay un estudiante que no leyó, no estudió, no repasó para el examen, y llega al examen y empieza a encerrar, a seleccionar una respuesta en forma aleatoria de cada una de las 10 preguntas. Yo les pregunto a ustedes, en la pregunta 1, que tiene 4 incisos y 4 alternativas, y solamente una es la correcta, ¿cuál será la probabilidad de éxito de ese estudiante? En la primera pregunta, ¿qué probabilidad tiene de responder correctamente la pregunta 1? Son 4 alternativas y una es la correcta. Definición de probabilidad. 25%, ingeniero. 25%. Casos favorables sobre el número total de casos. Solamente uno es el favorable, solamente una es la respuesta. Número, cantidad total de casos, son 4 alternativas. 1 sobre 4, 25%. Entonces, en la pregunta 1 hay un 25% de probabilidad de éxito. En la pregunta 2 se repite lo mismo. Una de 4 también será el 25%. Y así, en las 10 preguntas que tienen 4 incisos y donde solamente uno es el correcto, en cada una de las 10 preguntas, la probabilidad de éxito es el 25%. A eso se refiere aquí cuando dice que la probabilidad de éxito se debe mantener constante en todos los ensayos, en este caso, en este ejemplo, sería en cada pregunta, para que pueda ser un modelo binomial. ¿Ya? Esta es la formulita que ustedes han visto para la utilización del modelo binomial, donde este símbolo que tienen acá, y eso me va a permitir ver si ustedes se acuerdan un poquito. ¿Esto qué significa, chicos? Es la que también se lo simboliza de esta manera, tal vez muchos de ustedes lo han visto así. NCX Combinatoria. es la combinatoria. Lo puede simbolizar así o se lo puede simbolizar así. La fórmula de una combinatoria, no sé si la tengo aquí la fórmula, no está.
La fórmula de una combinatoria dice, ¿no? Una combinatoria de n en x, eso han visto seguramente en la anterior materia, combinatoria, es igual al n factorial sobre el x factorial sobre n menos x factorial, ¿cierto? Esa es la fórmula de una combinatoria. De manera que si yo les pido a ustedes, haya la combinatoria de 10 en 2, le digo. ¿Cuánto es eso? ¿Eso qué significa? Que en total son 10 los elementos. La pregunta es, ¿cuántos grupos puedo realizar agrupándolos de a 2? ¿Se acuerdan? Así se explica, se entiende. Lo que la combinatoria es que también lo pudiera expresar así, ¿no? 10 combinatoria en grupos de a 2. Bien, para que no estemos usando toda vez, todo el tiempo esta formulita, porque vamos a usar esta fórmula de distribución binomial. Ubiquen, por favor, en su calculadora la tecla que dice NCR, por favor, ubíquenla en la calculadora. En algunas está directo y en otras hay que habilitarla con Shift. ¿Ubican? A ver, lo que están en la calculadora. Bueno, chicos, mínimamente tienen que estar con la calculadora ahí al lado, ¿no? No me hagan que después uno por uno los esté llamando para hacer cálculos, los agarre los que estén sin máquina de calculadora o sin su tabla ahí al lado. ¿Cuál tecla dijo, ingeniero? Una que dice NCR. Está arriba del divisor. ¿La ubicaron? Sí, ingeniero. Sí, En el ingeniero. shift y divisor. NCR. En algunas máquinas está directa y en otras máquinas hay que habilitarla con Shift, ¿sí? Entonces, introduzcan a su calculadora, por favor, el 10 primero, 10. Y habilitan esta tecla, NCR, le va a aparecer una C. Sí, ingeniero. Y luego introduzcan el 2 y le dan igual, 45. 45. A ver si todo el mundo sacó 45. Sí, Sí, ingeniero. ingeniero. Entonces, eso es para que no estemos Eso es para que no estemos usando esta fórmula todo el tiempo. Ya no leamos esta fórmula entonces. Entonces, cada vez que les pide aquí combinatoria, utilicen esa tecla. Introducen el 10, habilitan la tecla de combinatoria. En algunas máquinas les decía que a veces es directo, en otras hay que poner el shift. Les va a aparecer la letra C. Y luego el 2, bueno, y 45. Ya poquito para que puedan verificar. Esta operación es combinatoria de n en x. Muy bien. Si alguien tiene interés en profundizar lo que es una combinatoria, todo me avisa, les paso mi PDF de combinatoria, permutación, para que lo puedan estudiar con más detalle, que tengan el que le guste o quiera profundizar un poquito más en esto. Muy bien. Vamos a borrar esto. Ahora sí. Muy bien. Entonces, esta es la fórmula de distribución binomial. ¿Cómo se lectura esto? ¿Cómo se lectura esto? Dice, el N, que es la cantidad total de ensayos, cantidad total de repeticiones. Si vamos a hablar de lanzamiento de monedas, ¿cuántas veces se lanzó las monedas? Si estamos hablando de dados, ¿cuántas veces se lanza el dado? Si estamos hablando de un examen, ¿cuántas preguntas tiene el examen? Si es la cantidad total, el N total. P es la probabilidad de éxito. Cuando hablamos del examen, ese 25%, esa probabilidad que se mantiene constante en todos los ensayos. Y X es el valor de la variable que estamos buscando la probabilidad. Esto es igual, decíamos, a la combinatoria de n en x. Esto muchos a veces, y es el error más común, que piensan que esto es un cociente, piensan que es un paréntesis y aquí ¡pam! Le tiran división. Y ahí claramente uno puede se dar cuenta, ni ha pisado la clase, ni siquiera ha sido el trabajo de mirar el video, que ha pensado que eso es un cociente. Lo dividen, el n dividido entre x, ¿no? Y aquí le hemos destinado varios minutos explicando qué es una combinatoria. Y muchos a veces en el examen agarran y piensan que es una división. La probabilidad de éxito elevado a X, la probabilidad de fracaso elevado a N menos. Esta es la fórmula. Perfecto. Además sabemos, el modelo binomial nos dice que el promedio, la media aritmética, el valor esperado, la esperanza matemática, con esos nombres se conocen en el modelo binomial, es igual al N por P. El N, la cantidad de ensayos por P, el N por P, nos genera el promedio, la media aritmética.
Repito que también se lo conoce como esperanza matemática, valor esperado, etc. Muy bien. Algo importante, ¿no? La probabilidad de éxito más la probabilidad de fracaso es siempre 1. Hace rato en ese ejercicio de preguntas del examen me decían usted 25% es la probabilidad que la tiene, que responda correctamente la pregunta porque era 1 la correcta de 4. Claro, 25%. ¿Y la de fracaso? ¿Cuánto sería? Claro, de fracaso tiene 3 alternativas de fracaso. 3 de 4 es el 75%. Hay el 25% de éxito y el 75% de fracaso en cada pregunta. P más Q, es decir, el éxito más el fracaso, en cuanto a probabilidades, pues siempre es igual a 1. Bien, con esa pequeña introducción a lo que es la distribución binomial, entremos a hacer un ejercicio. Nos dice acá, una moneda fue lanzada al aire 530 series, donde cada serie consta de 5 lanzamientos. Ojo, vean, lanzamos 5 veces una moneda y eso es considerada una serie. ¿Sí? Y esa operación se repitió 530 veces. Después de cada serie se registraban la cantidad de caras, asumiendo que una moneda tiene 2 lados, cara serie. Se anotaban la cantidad de caras que se obtenían. Verificar si estos datos se ajustan a un modelo binomial. No dice a qué nivel de significación, pero me imagino que lo vamos a resolver al 5% de significación. Ya, fíjense, recuerden que cuando hablamos de series, hablamos de 5 lanzamientos. 5 lanzamientos es una serie. Nos dice que, bueno, y una moneda tiene 2 lados, cara, serie. Pues el problema está enfocado al lado que le vamos a llamar cara, ¿sí? Tuvieron 40 series, 40 lanzamientos de grupos de A5, en los cuales no se obtuvo ninguna cara. Hubieron 70 series, donde solamente se obtuvieron una cara, 111 series en las que se obtuvieron 2 caras, ¿no? De los 5 lanzamientos, 170 series donde se obtuvieron 3 caras, 101 series donde se obtuvieron 4 caras, 38 series donde se obtuvieron 5 caras, ¿no? Entonces aquí está la sumatoria de la cantidad de series, justamente lo que nos mencionaba el enunciado, las 530 series, donde cada serie agrupa el lanzamiento de 5 veces la moneda. Muy bien. Entonces, estos datos son los que no sé si se le ha entendido el problema. Estos datos son los que se nos pide que verifiquemos si se ajustan a un modelo binomial. Y los datos se ajustan a ese modelo de probabilidad binomial. Bien, entonces, voy a chica, está muy grande creo la diapositiva para que pueda entrar bien en la pantalla. Bien, muy bien. Estos datos acá lo hemos obtenido a través de la experimentación, porque se ha tenido que lanzar las 530 veces. Entonces, de hecho, es nuestra frecuencia absoluta, claro está, pero para nosotros será nuestra frecuencia observada, lo que se ha observado a través de la experimentación, a través de la observación, ¿no? Ya después es lo que vamos a llamar la frecuencia esperada, lo que se esperaría en realidad que tendrían que ser las frecuencias según el modelo binomial, es lo que vamos a llamar luego frecuencia esperada. Aquí va a ser necesario cuando hacemos los ajustes al modelo binomial, que hagamos el cálculo de 2 parámetros. Uno que es la media aritmética, no, perdón, de un parámetro quiero decir. Necesitamos conocer la media aritmética, ¿no? Nosotros por definición sabemos que la media aritmética aquí es igual a la sumatoria de marca de clase por frecuencia absoluta dividido entre n. Entonces, acá tenemos las frecuencias observadas. Acá tenemos la categoría o lo que llamamos nosotros la marca de clase, porque es una variable discreta. Podemos asumir estos valores que toma la variable como marca de clase para efectos de cálculo. De marca de clase por frecuencia absoluta sería 0 por 40, 1 por 70, 2 por 110. Generamos estos valores de esta columna y la sumatoria de esta columna que representa marca de clase por frecuencia absoluta nos da 1396. Eso reemplazamos acá, ¿no? La sumatoria de marca de clase por frecuencia. Dividido entre el n son 530. Tenemos una media aritmética de 2,63. Bien. Ahora, habíamos dicho hace un momento en la diapositiva anterior, fíjense,
la media aritmética o la esperanza matemática es igual al N por P. ¿Sí? Esta formulita se aplica únicamente para la distribución binomial. Eso lo han visto en distribución binomial. Entonces, como nosotros ya hemos calculado aquí la media aritmética, ya tenemos acá la media aritmética, y lo que vamos a hacer aquí es calcular el valor, el P, la probabilidad de éxito en cada ensayo. En cada ensayo, por si acaso, este N no es el N de 530. Recuerden que esta probabilidad de éxito es en cada ensayo. Y en cada ensayito, en cada serie, ¿cuánto es nuestro N? 5. Son 5 lanzamientos que se hacen en cada ensayo. Son 530 ensayos, ¿cierto? Son 530 veces que se hace una serie. Y el N en cada serie, para que ustedes me entiendan, en el ejemplo que hicimos de las preguntas del examen, ¿cuántos incisos tiene cada pregunta? Había un N, que eran 10 preguntas. Pero ahora, en cada ensayo, en cada pregunta, ¿cuántos incisos habían? Dijimos habían 4, pero en este caso son 5. Son 5 lanzamientos cada serie. Entonces, despejando para encontrar la probabilidad de éxito en cada ensayo, porque recuerden, P es la probabilidad de éxito que se debe mantener constante en cada ensayo, en cada serie, en cada pregunta examen. Entonces, este promedio lo hemos calculado, que es 2,63. Despejando aquí para saber cuánto vale P, nuestra probabilidad de éxito, ¿no? Va a ser la media, que es 2,63, dividido entre el N, si la cantidad en cada ensayo, cuánto es nuestro N, que eran 5 lanzamientos, nos da 0,526 nuestra probabilidad de éxito. Y obviamente Q es su complemento, ¿no? Si habíamos dicho que P más Q es igual a 1, si P es 0,526, Q va a ser 0,474. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Seguimos, ¿sí? Sí o no que la estadística es apasionante, chicos. Bien. Entonces, voy a guardar un poquito esto, ¿ya? Para que no se quede tan feo. Es necesario que calculemos nuestras frecuencias esperadas, ¿sí? Porque ya tenemos las observadas, las esperadas, pero las frecuencias esperadas están en función al modelo. En el anterior modelo uniforme distribuimos equitativamente la frecuencia esperada porque estamos haciendo una bondad justa del modelo uniforme. Ahora las frecuencias esperadas que debemos generar tienen que estar en función al modelo binomial. Entonces, fíjense, aquí hemos encontrado ya la frecuencia esperada, pero estas frecuencias esperadas que vamos a encontrar enseguida están en función al modelo binomial. Entonces, para poder tener estas frecuencias esperadas, es necesario primero calcular las probabilidades esperadas según el modelo binomial. ¿Cuál es la probabilidad esperada? Para que luego esta columna de datos nos permita encontrar las frecuencias esperadas, que es lo que estamos necesitando para encontrar luego el estadístico de prueba. Esas probabilidades esperadas lo vamos a encontrar pues, con la fórmula. Ya no está la fórmula. Acá arriba está la fórmula, fíjense. Ya, lo voy a mostrar una sola vez aquí porque después ya no está subiendo y bajando. Fíjense que hice la fórmula. Bueno, haremos para uno y ustedes por favor lo verifican los demás, ¿ya? Dice, combinatoria de n en x. Pero vamos a ver primero, a ver. Necesitamos para la primera categoría, es 0x, ¿no? Entonces, la probabilidad cuando son 5 lanzamientos, cuando la probabilidad de éxito es 0,526, ¿cuál es la probabilidad de que x sea 0 caras? Según la fórmula que decía, combinatoria de 5 en 0 por la probabilidad de éxito elevado a x, por la probabilidad de fracaso elevado a n, bueno, a n menos x, ¿sí? Es 5. Si quieren, la voy a mostrar una vez más la fórmula, que es lo que estamos mencionando ahorita. Combinatoria de n en x, probabilidad de éxito elevado a x, probabilidad de fracaso elevado a n menos x. ¿Ya? ¿Alguien puede corroborar este dato, por favor? Primero hay que hacer la combinatoria de 5 en 0, ¿no? De manera que verifíquenlo, por favor, chicos, lo tengo, voy y me traigo un cafecito, ¿ya? A ver, hagamos una cosita, mejor, porque tal vez voy a tardar más de un minutito. ¿Dónde está el borrador? Aquí está el borrador.
verifíquenmelo por lo menos para el primero y para el segundo, ya con eso ustedes me parece que ya no habría problemas en el uso de la fórmula. Lo que temo es que después quieran ustedes repasar y no le entiendan y tengan dudas sobre el uso de la fórmula. A ver, vamos para el siguiente caso. Cuando son 5 lanzamientos, esta es la probabilidad de éxito. ¿Cuál es la probabilidad que se tenga una cara? Estamos en la segunda categoría. Combinatoria de 5 en 1. Probabilidad de éxito elevado a X, dice la fórmula, elevado a 1. Probabilidad de fracaso elevado a N menos X, a 5 menos 1, que es 4. Por favor, hagan, para que no se queden con dudas, porque después no quiere practicar, menos que se sientan a practicar y ya no están pudiendo sacar esos valores, y es porque todavía no están entendiéndolo bien cómo se reemplaza. A ver, ¿me pueden verificar estos dos datos, por favor? Hasta que vuelva. Cada serie, probabilidad de éxito, para que salgan dos caras. Y hemos repetido para cada categoría hasta llegar al 5. Y hemos obtenido estas probabilidades. Estas probabilidades están en función al modelo binomial. Por eso que las llamamos, fíjense, bueno, todas estas probabilidades las he trasladado a esta otra tabla. Aquí. Son las probabilidades, las hemos llamado probabilidades esperadas. Porque son las probabilidades según el modelo que estamos queriendo hacer el ajuste, según el modelo binomial. Ahora, fíjense que la sumatoria siempre de las probabilidades no tiene que sumar casi el 100%. Esto debe sumar prácticamente 1, me imagino. Sí, o sea, sí, efectivamente. Ya, entonces esas probabilidades, en otras palabras, ¿qué nos está queriendo decir? Porque estos valores de probabilidad, multiplicándolo por 100, nos daría en porcentaje, ¿no? Es decir, este 0,0239 multiplicado por 100 nos da el 2,39%. ¿Qué nos dice eso? Que el 2,39% de todos los datos debería estar en esta categoría. Eso es lo que se espera. Pero el 2,3% ¿de cuánto? De 530, pero no. Pero para hacerlo más fácil, cada uno de estos valores de probabilidad esperada, fíjense acá, multiplicado por el n. ¿Cuánto es el n? 530. No genera la frecuencia esperada. Si pueden hacer la verificación por lo menos para los dos primeros, cada uno de estos valores de probabilidad esperada multiplicado ahora por el n, ¿no? El 530 nos da estas frecuencias esperadas acá. ¿Sí? Está correcto, ingeniero. Muy bien. Entonces, fíjense, hemos encontrado la frecuencia esperada. Teníamos nosotros aquí las frecuencias observadas y todo este cálculo en función a la distribución binomial era para poder calcular la frecuencia esperada según el modelo binomial. Ahora, utilizamos esta relación nuevamente, la misma. Esta se repite para todos los modelos de bondad de ajuste. En el caso de la primera fila, para que lo verifiquemos, por favor, también me van a volver a ayudar el cálculo, por lo menos para verificar uno. Déjenme cambiar de color esto. Dice, frecuencia observada, en el caso de la primera categoría. Frecuencia observada es 40, ¿no? 40. Menos la frecuencia esperada, 12,6667. Eso esa diferencia elevada al cuadrado y luego dividido nuevamente entre la frecuencia esperada. Nuevamente dividido entre 12,667. ¿Pueden verificar por lo menos el primer valor, chicos? Gracias, ingeniero. Ok, gracias. Creo que fue Hugo. Muy bien. Entonces, la sumatoria de toda esta columna, acá está la fórmula, nos da nuestro estadístico de prueba. Bueno, ya está calculado nuestro estadístico de prueba. ¿Sí? 85-30. Bueno, nos está faltando el estadístico crítico. Recuerden, el estadístico crítico lo calculamos con la prueba de chi cuadrado y siempre con una única zona de rechazo para todos los modelos de bondad de ajuste. O sea, el 95%. Grado de libertad K menos M menos 1. K es la cantidad de categorías.
son 1, 2, 3, 4, 5, 6 categorías. M, parámetros que hubiéramos calculado, es decir, medidas estadísticas que hubiéramos calculado. Se calculó la media aritmética. Se calculó un parámetro, 1. Y bueno, y por defecto viene un -1 adicional, nos da 4. Entonces, en la tabla del 95% con 4 grados de libertad, vámonos a la tabla del 95%, pues como es chi cuadrado, tenemos que se calcula de derecha a izquierda, ¿no? Entramos a la columna del 5% con 4 grados de libertad. $9,48. 9,48. Efectivamente, 9,48 nuestro estadístico crítico. Ahora, este valor, nuestro estadístico de prueba, este 85-30, ¿está en la zona de aceptación o en la zona de rechazo? Rechazo. En la zona de rechazo. Estamos en la zona de rechazo. Por lo tanto, se rechaza H sub 0. ¿Qué cosa era el H sub 0? Acá está. Bueno, creo que no olvidamos leer en su momento las hipótesis, ¿no? La hipótesis nula es que los datos se ajustan a la distribución binomial y la hipótesis alternativa es que los datos no se ajustan a la distribución binomial. Estamos rechazando H sub 0. Estamos aceptando H sub 1, es decir, que los datos no se ajustan al modelo binomial. Entonces decimos, existen suficientes evidencias para indicar que estas series obtenidas en el lanzamiento de monedas no se ajustan a un modelo binomial, a una distribución binomial. Y hemos llegado a esa conclusión al 5% de significación. ¿Se entiende, chicos? Sí, Sí, ¿no? profe. Sí. Recording stopped. Okay. Hoy día hemos visto dos modelos, modelo uniforme, que he cortado la grabación, y el modelo binomial, ¿ya? Mañana sábado estaríamos entrando a ver el modelo Poisson y el modelo normal, y el día lunes estaríamos entrando a ver el modelo exponencial y el modelo de proporciones. Y hasta ahí sería nuestro primer parcial, ¿ya? Y también estaríamos terminando con el tema 2 de pruebas de bondad de ajuste. Bien, vamos a quedar ahí, chicos, por hoy día, ¿ya? Más tarde les paso la grabación de la clase, ¿ya? Anoche les pasé el texto del tema de bondad de ajuste, y si no mal recuerdo, también les pasé ya las diapositivas, me parece que sí. Déjenme verificar, a ver, ¿me pueden confirmar si en el grupo les pasé, no? A ver. Sí, ingeniero. Sí. Lo pasó. Le he pasado las diapositivas. Sí, le he pasado las diapositivas también, todas las que estamos trabajando de todo el tema 2, ya se las pasé las diapositivas, para que la vayan, el que tenga curiosidad de ir mirándolas, adelantándose. Bien, chicos, que tengan todos muy buenos días, un gusto saludarlos, nos vemos el día de mañana, ¿ya? Que tengan, hasta luego. Hasta luego.